Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas noches, estimados. Espero que estén bien. Bueno, Buenas noches. hoy, pues ya como ustedes saben, pues mañana nos vamos a ver para lo que es la evaluación de esta segunda unidad. Hoy vamos a tener un repaso. Va a ser así bien puntual. Vamos a hacer preguntas, ustedes van a responder. Más o menos así como les voy haciendo las preguntas, es como estamos presupuestando el examen de mañana. No se les olvide que la actividad 1, 2 y 3 tiene que estar concluida en esta semana y tenemos hasta el viernes, pero eso significa que una vez que mañana salgan de la evaluación, tienen que ya irme compartiendo sus trabajos ya completos, trabajados, ya elaborados, para que así yo pueda darles las retroalimentaciones y de esa manera pues ustedes ya puedan, una vez que yo lo revise, hacer los cambios sugeridos y una vez que yo les autorice, subirlo a la plataforma, ¿verdad? Entonces no se les vaya a olvidar, ¿verdad? Porque tienen esta semana para poderlo terminar. Hoy, pues, va a seguir en plataforma siempre la unidad número 2. Mañana por la noche ya va a estar dispuesta la unidad número 3, ¿verdad? Porque, como quien dice, friendo y comiendo. Ya el día siguiente, si ustedes se fijan, el miércoles no vamos a tener videoconferencia. Ese tiempo ustedes lo van a tomar para poder revisar la plataforma, revisar el campus, revisar lo que está dispuesto. Ahí ustedes van a tener que descargar un texto, que ese texto ya lo tienen, que es el texto de César Bernal, que ese lo estuvimos viendo en algunos contenidos para lo que fue la unidad 1, así como también ahora para lo que es el desarrollo del planteamiento del problema en esta unidad 2. Entonces, vamos a llevar a cabo una actividad que se llama clase al revés. Entonces, mañana les doy el tiempo para que ustedes profundicen. El jueves yo les voy a mostrar cómo va a ser las actividades, qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que vamos a hacer de aquí, del jueves hasta el último día de clases. Y de igual manera ya definido lo que es la evaluación para el tercer parcial y posteriormente lo que es la reposición, ¿verdad? No se les olvide en ese sentido. Entonces, todo eso lo vamos a definir desde ahora. Recuerden que a partir de hoy, pues, todas las clases van a ser siempre de manera virtual. Ya presencialmente solamente vamos a hacer las evaluaciones tal como están establecidas, ¿verdad? En el calendario académico, con la salvedad que recuerden que nosotros modificamos las fechas de los exámenes tanto para el segundo parcial como para tercer el parcial y con su, en su defecto, no así con la reposición, porque esa sí es exactamente fecha calendario. Bueno, entonces vamos a aprovechar ahorita para preguntar, para ver cómo están con el contenido y más o menos así como vamos evaluando, es como se va a ir desarrollando, perdón, así como vamos preguntando es lo que vamos a hacer mañana en la evaluación del examen, ¿verdad? Pero antes que nada quiero hacerles una consulta. ¿Tienen alguna duda en especial con respecto a algo del contenido o todo lo tienen claro en ese sentido? ¿Hay alguna duda? ¿No? No. Si Ok. podemos Bueno, pregunta. Aquí voy preguntando conforme a los que estén presentes. Habemos 14 presentes, tomando en cuenta su servidor. No cuento con los que no están presentes, así que por el día de hoy, pues vamos a ir preguntando uno por uno para ver cómo vamos con lo que es el desarrollo de la temática de este segundo parcial. Bueno, vamos a empezar con Harib. A ver, Harib, ¿está por ahí? Harib. Ok. A ver, Marco. Marco Flores. Aquí estoy, abogado.
Ok, Marco, buenas noches. Buenas noches. Sí, una pregunta. En la temática del segundo parcial comenzamos con la definición del tema de investigación. Recuerden que dentro de lo que es el tema, nosotros especificamos o buscamos de dónde puede surgir precisamente la idea de investigación. Ahí definimos lo que es tema. No voy a preguntarle la definición de tema, pero sí quiero consultarle algo. ¿Qué es o de dónde generalmente, de acuerdo al material de César Bernal, cuáles son las diferentes formas que generan ideas de investigación? A ver si usted se recuerda. En el material aparecen ocho maneras. A ver si me menciona unas 3 por lo menos. ¿No? A ver, Sofía. Buenas noches. Buenas noches. Serían las teorías, los materiales escritos, audiovisuales, internet. Ojo, Sofía. Eso según el material de Sampieri, Collado y Baptista, ¿verdad? Porque en el material del PDF aparece precisamente esa parte. Yo creo que de ahí usted lo estudió, ¿verdad? Que Ok, sí, entonces sería la lectura reflexiva crítica. exactamente. ¿Qué Ok, otra? participación en clase, creo. Las Los aulas de profesores. clase, participación activa. A ver, ¿alguien más que le ayude? Ahí ya me mencionó 3. Abogado, Los, los profesores. No, disculpe, me desconectó. Los profesores, así es. Ok. los centros de investigación. Los centros de investigación. La experiencia individual. También. Y ahí Los podemos generar los salones de clase. el salón de clases, Los organismos interesados en la investigación. organismos interesados en investigación. Exactamente. Recuerden que eso es de acuerdo a César Bernal. Estas son formas o maneras de donde nosotros podemos extraer ideas de investigación. Algo interesante que mencionó nuestra compañera Sofía es que de acuerdo al material de la unidad 2 también, de acuerdo a Sampieri, Collado y Baptista, existen diversas maneras de cómo nosotros también podemos sacar de manera activa, proactiva, una idea de investigación. Ella mencionó, por ejemplo, los programas de radio, programas de televisión, información del Internet, diferentes teorías, descubrimientos. Y ojo, todos esos elementos nos sirven para definir precisamente esa parte que nosotros hablamos con respecto a definir la idea de la investigación. En otras palabras, el tema. Todavía no hemos llegado al título, ¿verdad? Que es otra cosa. Bueno, a ver, Víctor. Más adelante, Sampieri, Collado y Baptista menciona que una vez que definimos la idea de investigación, hay 3 cosas de las cuales el investigador tiene necesidad de hacer con respecto a ordenar esa idea de investigación. ¿Cuáles son esas 3 cosas? A ver si se recuerda. Eso está en el PDF, en el material de la clase. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Buenas noches, compañeros, también. Ok, repítame una pregunta, abogado, que no le... Ok. Por favor. Sí, en el material del PDF, perdón, una vez que definimos la idea de investigación, Sampieri, Collado y Baptista habla de que el investigador tiene necesidad de hacer 3 cosas, ¿verdad? Para poder ordenar, para poder estructurar, para poder seleccionar, ¿verdad? Lo que es el tema de investigación. Entonces, ¿cuáles son esos 3 aspectos que hay que organizar? A ver si se recuerda de alguno. O lo que por lógica, ¿usted qué hace para poder definir un tema? Una vez definido el tema, usted tiene que hacer algo, sí.
Sí, o sea, ya una vez definida la idea de investigación, seguimos dándole el título al tema. Ujú. No sé si estoy mal. ¿Ok? Sí, Ahora, después de eso, se hace el título y tenemos que tener un objeto de estudio. hay algo más atrás, No sé Víctor. si estoy mal. Hay algo más. Eh, Vaya, por ejemplo, si usted definió el tema, usted tiene que saber algo del tema, sí. ok, Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conocer primero? entonces sí, eso lo estuve leyendo hoy. Decía entonces que ya tenemos la idea de la investigación, entonces lo que vamos a hacer en el tema es conocer los antecedentes. Exactamente, ver los trabajos, ver todos los aspectos relacionados al tema. Así es. Ese es uno. De ¿Qué más? ahí, sí, de ahí decía como hacer ya formal la idea, ya para tener ya un título en concreto. Es estructurarla, exactamente. Y la otra sí no me acuerdo, ¿verdad? Y la última es que usted debe de seleccionar cuál es la perspectiva principal en la cual va a abordar precisamente la idea de investigación. ¿Ok? No es que vamos a copiar todo lo que vamos a ver con respecto al tema, no, sino que usted va a definir ese problema objeto y usted va a seleccionar esa perspectiva de manera principal en la cual usted va a abordar esa idea. ¿Ok? Esos son los tres elementos. Está muy bien, Vic. A ver, Adama, Ok. dentro del PDF y dentro de la lección mencionamos el título. ¿Qué es lo que usted, cómo puede definir con sus propias palabras el título? ¿Cómo debe de ser, por ejemplo? El título es como la idea concreta de lo que se quiere investigar. Ujú, ¿Qué más podría decir? Hay que puntualizar la esencia de lo que queremos hablar en el título. exactamente. Es la esencia principal del problema objeto que usted va a investigar. Ok, gracias. Excelente. A ver, Anjoli, ¿cuáles son esos tres elementos que nosotros dentro del material son importantes para poder redactar de manera literal o no el título de investigación? Un tema de investigación tiene que tener el objeto de estudio, ¿verdad? Ajá, El lugar específico, sí. por ejemplo, la geografía y el periodo. Periodo tiempo. ¿En qué periodo se va a hacer el estudio? Ajá, correcto. Así es. Ojo, estos tres elementos están mencionados dentro de los pasos del planteamiento del problema de investigación. No se les vaya a olvidar. Estos tres elementos son los primeros tres pasos, ¿verdad? Son los primeros tres pasos que se ocupan para poder definir el planteamiento del Hacer el problema de tema de investigación. investigación. Más adelante vamos a ver esa parte cuando vemos lo que es el plantear el problema de investigación. A ver, Dani, hablemos, deme o bríndeme un título, un ejemplo de un título en donde usted tome en cuenta estos tres elementos a manera de ejemplo. Usted bríndeme un título donde se defina el problema objeto y el espacio físico geográfico. Buenas noches, abogado. Sí, por ejemplo, nosotros estamos investigando lo que es la violación de los derechos laborales, ¿va? Entonces, si usted bueno, para definir ese el objeto de nosotros sería violación de los derechos laborales en Honduras. Ahí ya tenemos el objeto y el espacio, o sea, el lugar, ¿va? El geográfico. Y el tiempo sería durante los últimos 3 años. Exactamente. O sea que si en el examen vengo yo y les pregunto, vaya, redácteme uno o dos títulos en donde se ubique precisamente el espacio físico geográfico, ahí lo que va a establecer es precisamente el lugar, ¿verdad? Donde se va a desarrollar
dicha investigación. Y si fuera el tiempo, pues definir el periodo. Pero ojo, no se les vaya a olvidar que siempre tiene que ir definido lo principal, que es el problema objeto. Eso es lo primero que usted tiene que mencionar, así como lo dijo precisamente Dani al hablar de la violación de los derechos laborales. Muy bien. A ver, dentro del contenido encontramos algunas definiciones de algunas palabras o conceptos, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, del problema. De acuerdo al material en el PDF, definimos que es un problema. A ver, alguien que me pueda definir. A ver, Alejandro, defíname lo que es un problema. Sí, abogado, buenas noches. El problema sería el mismo el problema de estudio, ¿verdad? Entonces, para mí en este caso, un problema de estudio es lo que queremos solucionar y dar respuesta mediante la investigación. En otras palabras, es el objeto de la reflexión de lo que usted quiere y como usted dijo ahí, que hay necesidad de conocer y por tanto estudiar. Pregunta, estimadísimo. Si hablar de un problema es necesariamente algo problemático en la investigación o no. No, ¿No? no estoy seguro, la verdad. A ver, Alison. ¿Será algo problemático o no lo será? No, se trata de formular o exponer un tema de investigación, plantearlo. Así es. A ver, Víctor. Entendí que el problema no necesariamente tenía que ser algo negativo. Si nosotros venimos y investigamos sobre algo, entonces ese algo lo vamos a profundizar y ahí nos vamos a dar cuenta entonces si es algo negativo o es algo positivo. Así es, así es. Cuando nosotros planteamos el término problema, parece o da la impresión que fuera algo negativo. ¿Ok? Pero si ustedes se fijan en la teoría, se plantea que no necesariamente es algo negativo. Vaya, podríamos hablar en derecho de definir lo que es el contrato del fideicomiso, precisamente dentro de la contratación electrónica, ¿verdad? O dentro de la contratación en Honduras, en estos últimos 15 o 20 años, 10 años, pongamos, en la última década. Si se fijan, realmente eso no es algo negativo, eso es un valor teórico que queremos buscar, porque estamos queriendo investigar sobre el contrato del fideicomiso, lo que es precisamente el fideicomiso y cómo este se desarrolla en nuestra legislación o en nuestra práctica jurídica. Entonces, no necesariamente debe ser algo negativo. Por eso dice es objeto de reflexión, donde existe una necesidad de conocer o de estudiar, ¿verdad? Para que ahí aterricemos en ese sentido. Bien, Víctor. Ok, a ver, Sofía. O a ver, permítame, Sofía, ya le había preguntado. A ver, Moisés, dígame cuáles son los criterios para plantear correctamente el problema de investigación. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Estamos constipados por estos cambios de clima. Pues bueno, aquí lo vamos a revisar literalmente. El problema debe expresar una relación con dos o más conceptos o variables. Debe estar formulado como pregunta. Así es. Y no tener ninguna ambigüedad. Ok. Y debe de implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica para observarse en la realidad. Ah, exactamente. Eso es lo que yo le iba a preguntar eso. Cuando hablamos de aplicar prueba empírica es que debe de tener la capacidad de poderlo observar o evidenciarse en la realidad. ¿Ok?
Excelente. Gracias, Moisés. Listo. A ver, aquí no le he preguntado. Abnel, hábleme de enunciar el problema de investigación. ¿Qué es enunciar el problema de investigación? Buenas noches, abogado. Buenas noches. Para mí, pues, consiste como exponer las características del problema y para ser breve, digamos que quería ser como explicar el estado actual del problema. Exactamente, ¿verdad? Es como la primera piedra de lo que nosotros estamos confeccionando como perspectiva teórica, como marco teórico, ¿verdad? Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué es formular el problema? Si hablamos de problema, hablamos de enunciarlo. ¿Qué significa formularlo? A ver, un voluntario. Abogado, como cuando alguien hace un pronóstico de algo que podría investigar sobre alguna situación. Uh-huh. Exactamente, sí. Supongamos vaya el problema, bueno, llamémosle problema de alguna manera, lo que hemos mencionado de acerca de la junta directiva y la elección de esta corte, que si eso debería ser un problema, pues habría que investigar ese antecedente, ¿va? Uh-huh. Acerca de si realmente es ilegal la junta directiva. Ok. ¿Y eso qué significa? Como usted bien lo dijo, Moisés, es formular precisamente lo que el investigador, mediante ese análisis, va a dictaminar o va a pronosticar sobre la situación, problema, objeto. Por eso es que existen dos niveles de preguntas ahí, ¿verdad? Dentro de la formulación del problema, que son las preguntas generales y las preguntas específicas. Ojo, si ustedes se fijan, de ahí parten los elementos. A ver, Leslie, ¿cuáles son los elementos del planteamiento del problema? No le escuché la pregunta, abogado, disculpe. Sí, ¿cuáles son los elementos del planteamiento del problema? No me lo sé, abogado. No, ahorita hablamos de dos, aunque no lo crean. Preguntas de investigación, abogado. Ah, exactamente, preguntas de Los investigación. objetivos de la investigación y la justificación de la investigación. Exactamente. Cuando nosotros vamos a desarrollar el planteamiento del problema, son esos. Primero formulamos, recuerde, del tema y del título viene el planteamiento del problema, que en este caso es preguntas de investigación, que es la pregunta general y las preguntas específicas. Del mismo título sale el objetivo general y ahí mismo dentro de la relación de las preguntas específicas van los objetivos específicos. Y después redactamos la justificación del estudio. Ojo, para redactar la justificación del estudio hay varios criterios para evaluar el valor potencial de esa investigación. A ver, Sofía, ¿cuáles son esos criterios? A ver si se recuerda. Que, ojo, se mencionan tanto dentro de lo que es la lección como también se mencionan en el PDF. ¿Cuáles son los criterios para evaluar el planteamiento del problema de investigación? Ok, sería la relevancia social, la trascendencia para la sociedad. Así es, sí. ¿Quiénes se beneficiarán? Las implicaciones prácticas. Sí. Y la conveniencia. Y falta una ahí. Y creo que el valor teórico. Ah, perdón, falta otro. Además del valor teórico, falta una más. Ok, esa sí no la tengo. A ver, Leslie. Sí, la utilidad metodológica. Así es, ¿verdad? Que ahí más que todo va, por ejemplo, a definir si se va a definir un nuevo concepto, una nueva variable, una relación entre variables, etcétera, ¿verdad? Muy bien.
Ahora, pregunta igual que puede ser pregunta de examen. A ver, Dani, ¿qué es la viabilidad de la investigación? Bueno, buenas noches. Si nomás no recuerdo usted nos habló de la viabilidad es cuando hay estudios previos que se puede llevar a cabo la investigación. Si un caso nosotros no llegáramos a encontrar la literatura, nosotros o el marco teórico, nosotros podríamos reformular el problema y a ver si es factible realizar la investigación. ¿Seguro? Bueno, ayudándole un poquito. Cuando algo es viable, Dani, por ejemplo, si va a ser viable desarrollar la investigación, ¿qué se necesita? Ahorita lo vi en el PDF, me dije que tiene que disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales. Exactamente. Es que yo la tomé por la viabilidad teórica. Exactamente, esa es la viabilidad, ¿verdad? Es esos recursos, ¿verdad? Con que se cuentan. Pueden ser recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros, etcétera. Eso es lo más importante. Recuerden que eso es el último paso del planteamiento del problema, de los pasos del planteamiento del problema de investigación, se recuerdan, ¿verdad? Que es primero definir el espacio físico-geográfico, seleccionar el problema objeto, definir el espacio-tiempo, el otro ver los conceptos principales y finalmente la viabilidad del estudio o la factibilidad de los recursos disponibles. Abogado. Dígame, Moisés. Pero aquí cabe también el tema de limitarlo, ¿va? Porque alguien podría decir que quiere acabar con la pobreza y sabemos que es algo que, aunque lo planteemos con un objetivo general y muchos específicos, no vamos a acabar con la pobreza. Sí, exactamente. Sí. ¿Verdad? Se puede proponer, digamos, algo, algún sistema, algún tipo de método para poder paliar algo, pero no necesariamente se va a terminar con el problema. Exactamente. ¿Verdad? Así es. Bueno, a ver si se recuerdan. En el planteamiento del problema, la definición de plantear el problema de investigación. ¿Se recuerdan que les dije? En el PDF y en la unidad o en la lección, en el video, ahí sí aparecía esa definición. ¿Qué es plantear el problema de investigación? Esa es pregunta de examen. Seguro viene. ¿Qué es planteamiento del problema de la investigación? Porque hablamos que es problema, hablamos que es enunciar el problema, hablamos que es formular el problema, pero otra cosa es plantear el problema de investigación. A ver si se recuerdan. ¿No? A ver, Sofía, que miro que está con el micrófono abierto. Wow, yo lo que tengo es que plantear el problema consiste en presentar, mostrar, exponer las características y rasgos del tema, situación o aspectos de interés que va a estudiarse. Ojo, eso es enunciarlo. Ok. Sí. Pero plantearlo, el problema de investigación, acuérdense que decía que es la delimitación clara y precisa del problema objeto de investigación, que se realiza por medio de encuestas piloto, lecturas, entrevistas, preguntas, etcétera, ¿verdad? Para que más o menos se ubiquen en esa parte. Eso está al iniciar el video del planteamiento del problema, ¿verdad? Creo que está en la segunda página de la lección, para que lo ubiquen ahí, para que no se les vaya a olvidar esa definición, porque esa definición es muy, pero muy importante, ¿verdad? Bueno, a ver, sigamos avanzando aquí. La perspectiva teórica.
A ver, Ángel. ¿Cuáles son las etapas para construir un marco teórico? Las etapas. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a comer. A ver, alguien que le ayude. ¿Cuáles son las dos etapas? La Bueno, revisión de la literatura y la construcción del marco teórico. Exactamente, la revisión de la literatura. En la revisión de la literatura tenemos que hacer varios pasos también. En el PDF, si ustedes se fijan, se establecen 3 aspectos. ¿Esos aspectos cuáles son? A ver si se recuerdan. La primera, ¿cuál es? Tiene que ver con literatura. ¿Cuál es la pregunta? No, son 3 cosas. No, ¿cuál es la pregunta? Ah, perdón. Que les decía que para construir el marco de referencia o el marco teórico hay 2 etapas. Revisar la literatura y construir el marco teórico. En la revisión de la literatura, nosotros hacemos 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Son las fuentes, abogado. Por ahí. Son las 3 fuentes, las primarias, las secundarias y las terciarias. Ok. Eso primero se llama obtener la literatura. ¿Verdad? O sea, la obtenemos. Entonces son 3, la obtención, la consulta, la literatura y la recopilación. Exactamente, son esas 3. Obtener la literatura, consultar la literatura y extraer o recopilar la información. Cuando usted hablaba de esas 3 fuentes, es parte de la obtención de la literatura. A ver, ¿cuáles son esas 3 fuentes que aparecen ahí en la obtención? ¿Cómo se le llama a las fuentes principales? Por ejemplo. Primarias. Primarias, exactamente. Fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Así es. Yo, por ejemplo, les puedo preguntar, ¿cuál es la diferencia entre las fuentes secundarias y las fuentes terciarias? Recuerden que la fuente principal es la primaria, porque es la fuente de primera mano. Pero, ¿cuál será la diferencia entre las secundarias y las terciarias? Eso lo vimos en clase. No sé si ustedes... La secundaria, licenciado, puede ser un testigo. Ajá. Y las terciarias podía ser un documento de investigación de internet o un periódico. O sea, aunque a veces y dijo usted que el periódico se podía convertir en secundaria, ¿verdad? Si hubiese hablase de un testigo que estuvo en los hechos, algo así. Algo así. Generalmente lo que tienen en común en ese sentido es que ambas son referencias. Pero la diferencia principal es que la secundaria es la que me permite llegar a la fuente principal. Pero ojo, mediante un paso previo. Y la terciaria sigue siendo una referencia registrada en donde no necesariamente en ese siguiente paso encuentro la fuente primaria, ¿verdad? Porque en este caso, generalmente, ¿qué ejemplos tenemos de fuentes secundarias? Las listas, las compilaciones, los resúmenes de referencias, ¿verdad? Y las fuentes terciarias. Por ejemplo, la principal es el buscador de internet, ¿verdad? Títulos de revistas y otras publicaciones que generalmente son periódicas, que le dan referencia de dónde encontrar los diferentes tipos de fuentes. Bueno. La consulta de la literatura. Cuando vamos a un texto, ¿cómo sabemos qué información es la que necesitamos? ¿A dónde recurrimos dentro del texto? Al índice, abogado. Exactamente, al índice. ¿Y cómo recopilamos y extraemos la información? ¿A través de qué? Fichas bibliográficas. Las fichas bibliográficas, ¿verdad? Es a través de las fichas bibliográficas. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué tipos, cuáles son? Vaya, son como 7 funciones, las funciones del marco teórico.
pero ¿hay alguno de ustedes que le haya llamado mucho la atención alguna función en específico? Que me la pueda mencionar y me la pueda explicar. Ajá. Funciones del marco teórico. Aquí en el marco teórico, abogado, habla de que por medio de él vamos a organizar y a precisar lo que queremos que lleve nuestra investigación. O sea, como que delimita el área de investigación. Exactamente. Eso es muy interesante porque usted a partir de ahí usted va a saber exactamente por dónde se va, por dónde se va a ubicar. A eso también es otra característica, y perdón, es otra función que tiene el marco teórico. Por ejemplo, sugiere la guía de investigación que usted va a establecer también. Porque recuerde que un estudio puede tener diferentes enfoques, pero usted tiene que establecer, vaya, puede haber 3, 4 enfoques, pero usted tiene que escoger uno solo. No puede abarcarlos todos si de repente es demasiado amplio, ¿verdad? Esa es otra cosa. A ver, ¿qué otra característica, perdón, qué otra función ustedes pudieron encontrar del marco teórico? Abogado. Sí. Me gusta esta que dice sirve para cuestionar y así para conducir a una reformulación e incluso a un cambio del problema de investigación. ¿Qué tal lo estamos viendo desde un enfoque que no es? Exactamente. Eso es interesante porque usted al investigar más, usted se va a dar cuenta si realmente está ubicado dentro del contexto y ahí usted puede reformular hasta el título de la investigación y consecuentemente la pregunta y el objetivo de investigación. Entonces se puede reformular. Así es. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra función ustedes han podido ahí leer o analizar? ¿Ver? Además de las que ya mencionaron. Habla también que es como el compendio de los conocimientos de nuestra investigación, como hay muchas teorías, entonces uno las reúne todas en un solo informe. Exactamente. Sí. Un compendio es una recopilación de la información. Ahí usted va a recopilar información que está referente a lo que es el tema. Es excelente, está muy bien. Bueno, a ver, ¿quién me podría definir qué es una hipótesis con sus propias palabras? ¿Qué es una hipótesis? Una solución posible, abogado, de lo que queremos resolver. Exactamente, es una suposición o solución anticipada sobre el problema objeto de investigación. En otras palabras, ese es el trabajo que uno como investigador va a tratar de resolver. Al formular esa hipótesis es lo que usted quiere lograr. Pero ojo, no todos los trabajos, hay diferentes tipos de investigación en las cuales no necesariamente se pueden formular hipótesis. ¿En cuáles no se formulan hipótesis? Tipo de investigación. Creo que había dicho que la descriptiva, abogado. Exactamente, la descriptiva, ¿verdad? Y si es una investigación descriptiva, ¿qué es lo único que usted puede formular? Los objetivos y el marco teórico. De acuerdo, abogado. Los objetivos, las preguntas y el marco teórico. Exactamente. Ahora, en la formulación de hipótesis, en los estudios cuantitativos, hay diferentes alcances.
¿en qué tipo de alcance no se formula hipótesis? En las exploratorias. Exactamente. No así los descriptivos, que ojo, se puede dar como excepción, pero en los descriptivos es cuando generalmente usted formula o se atreve a pronosticar un hecho o un dato. En las correlacionales y en las explicativas, porque precisamente tiene hipótesis causales o tiene hipótesis correlacionales, ¿verdad? Ok. Bueno, de ahí vienen las características de las hipótesis, que eso también es importante. Ahora, yo les puedo brindar algunos de los ejemplos de los tipos de hipótesis. Yo les puedo decir, a partir de ese ejemplo, que usted identifique una hipótesis de trabajo, una hipótesis nula, una hipótesis estadística o hasta una hipótesis descriptiva. Claro, la que se pretende lograr es la hipótesis de trabajo. Ojo, ¿verdad? Porque recuerden que esa es la que plantea precisamente de manera inicial el investigador. Ahora, generalmente al formular hipótesis también usted tiene que identificar cuáles son las variables que se dan al momento de contrastarlo. ¿Se recuerdan los 3 tipos de variables? ¿Cuáles son? Los 3 tipos de variables son las independientes, las dependientes y las intervinientes. Exactamente. Una es la causa y la otra es el efecto, ¿verdad? Ustedes tienen que saber identificar cuál es el efecto y cuál es la causa para que usted pueda verlas dentro de una hipótesis y pueda evidenciarlas. Ahí también se recuerdan que nosotros podríamos brindar un ejemplo para operacionalizar una variable, como lo hicimos en clase, ¿se recuerdan? Operacionalizar una variable significa que usted va a establecer si existe o no la presencia de una variable a través de un indicador. Y ahí viene que son las definiciones conceptuales, ¿verdad? Y las operacionales, ¿verdad? Como para operacionalizar. Y finalmente, habla de la utilidad que tienen las hipótesis y los tipos de diseños de investigación. Se recuerdan que ahí, ojo, lo más importante que usted debe de manejar son los conceptos y las definiciones. Las características, por ejemplo, cuando hablamos que cuáles son los diseños experimentales, de ahí vienen los diseños no experimentales y los cuasi experimentales. Y hay 2 características ahí que son las que diferencian uno del otro, que son de los 3 tipos de diseños experimentales. Y finalmente hablamos de la validez interna y de la validez externa, que ahí más que todo lo que se les pide es que ustedes sepan definir qué es una validez interna y qué es una validez externa. Bueno, hasta ahí sería, estimadísimos, más o menos pues es el contenido que nosotros vamos a evaluar el día de mañana. Yo voy a tratar de llegar un poquito más temprano como lo hice la vez anterior. El tipo de examen más o menos va en el mismo sentido, ¿verdad? Para que más o menos ustedes se preparen de esta forma. Y bueno, les deseo el mayor de los éxitos y nos vemos mañana, si Dios lo permite, a las 7 en punto, ¿verdad? Recuerden que las clases siguen de manera virtual. El miércoles, vuelvo y les repito, no tendríamos videoconferencia. Ese día se van a dedicar ustedes a revisar el campus, a descargar el material, a ustedes leerlo. Y el día jueves sí tendríamos nosotros videoconferencia para explicarles cómo va a ser la dinámica de esta tercera unidad. Recuerden que ya estamos concluyendo el periodo. Ahí mismo ya vamos a mencionar qué día vamos a hacer la evaluación del examen final para que ustedes ya sepan y se estén presupuestando, porque recuerden que aquí hay actividades, hay trabajos finales también en la tercera unidad, porque hay una buena cantidad de trabajos que tenemos que evaluar también. Y recuerden que esta semana tenemos que terminar la actividad del segundo parcial, que es la actividad más importante. También está el foro, que el foro termina el viernes. Y el mismo viernes termina la actividad
de este segundo parcial. No se les olvide que tienen que compartirlo con su servidor una vez terminado para poderlo revisar, para hacer la retroalimentación y para que ustedes lo corrijan, y una vez corregido, entonces yo les pediría que lo suban a la plataforma. Pero ojo, hasta que yo lo revise, hasta que yo les autorice, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos pendiente, estimadísimos. Si Dios lo permite, entonces nos vemos mañana y pues cualquier cosa, pues ahí estamos al pendiente y estamos a la hora. Solamente. Feliz noche. Abogado, Gracias, abogado. Bueno, Buenas hasta luego. noches. abogado, disculpe, siempre lo va a subir a la, siempre va a subir esta clase hoy. Sí, sí, sí. Siempre la voy a subir allí y se la voy a compartir por el WhatsApp. Gracias, abogado. Buenas Vaya, noches. pues, listo, buenas noches. Ahí les voy a compartir también la de las 5 de la tarde para que ustedes también miren, son las mismas preguntas, ¿verdad? Pero siempre es bueno ver también otras valoraciones. Gracias, abogado. Buenas noches. Bueno, buenas noches.